Ahora creo que tú, a ver. Leo, confírmame porque me estoy viendo en Sí, Face, sí, sí, estás en vivo. O estamos en vivo. pero, pero no estás tú, Sí, ¿sí? yo estoy en el perfil tuyo y ahí me veo. Ah, ok, listo. Ahí hay un indio patirrajado y ese soy yo. Bueno, entonces, arranquemos. Muy buenos días o muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés viendo. Estamos aquí hoy con mi amigo Leo. Vamos a conversar un poco sobre un tema bien interesante. Para los que se vieron la película El Lobo de Wall Street, esta es una película bien intensa. Vamos a hablar un poco al respecto. Leo, bueno, no sé, vamos a compartir el enlace de transmisión. Espérate aquí, copio Sí, esto. hola familia, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir, denle likes, dejen sus comentarios, reguemos esto, hagamos esto viral. Hoy vamos a hablar del Lobo de Wall Street. Una peliculaza, película chévere, bacana, tiene muchos ángulos, ¿no? Unos ángulos para, digamos, juzgar de manera negativa y otros para exaltar. Así que bueno, van tomando asiento, traigan café, pónganse listos porque vea, esto va a estar bueno. Bueno, vamos a Por compartir, a ver, creo aquí, que alguien por acá. aquí está. Ah, caramba. Pero dice, mira a ver si ese enlace, Leo, te sirve para compartirlo. Yo ya lo estoy compartiendo por de tu perfil, ahí cogí el link. Entonces, fresco, ya aquí lo tengo. Voy a mirar lo que me mandaste de todas maneras. Ya lo veo. Eh, sí, es el. Bueno, yo aquí tengo uno un poco. No, el que vos tenés ahí es de productor, pero ya ahí te dejé el que es para compartir. Ah, este. El que salió ahí en el chat. Ok, entonces con Eso, voy a este. regar esto un poquito para Vamos a que tenga compartirlo, difusión. a compartirlo aquí Mientras tanto, vemos que la gente rápidamente. va tomando café porque deben estar Que con se ganas vayan de sumando a la energía. transmisión. Yo los entiendo, este tema los motiva mucho, así que ellos quieren con una taza de café iniciar acá. Sí, señor. Y curiosamente a este no le hicimos la publicidad del caso y estamos empezando casi que puntual. Esta es la razón. Bueno, ahí está en la improvisación, vamos a ver cómo fluye. Creo que va a fluir hasta mejor, espero y verás fuera de pronósticos. Bueno, publicar por aquí, a ver, publicar por aquí, publicar por acá. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Sí, 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 sí. Sigan, tomen asiento. Silletería demarcada. Y voy a hacer nuestra jugada estratégica aquí de inmediato. Bueno, Listo, publicitado el tema. Veamos, veamos. Me falta. Bueno, Déjame yo creo reviso que aquí. para no Ya empezar. demorarnos tanto, vamos arrancando ahí. ¿Sabe? Ahí hice unas compartí un poquito. Me deshabilité un retorno que me estaba creando ahí. Mm, Listo. Listones camarones. Entonces, para nuestros amigos que se están sumando a la transmisión,
Hoy aquí con Leo vamos a hablar sobre liderazgo, emprendimiento. Vamos a hablar sobre el ascenso y caída y recuperación de un empresario. Y para esto vamos a tomar como punto de partida la película El Lobo de Wall Street. Entonces, para los que no se han visto la película, un pequeño resumen. Esta película está basada en la vida de un corredor de bolsa que incluso él actualmente vive, tiene 59 años, Jordan Belfort. Este corredor de bolsa, un emprendedor visionario, logró hacerse multimillonario con transacciones en la bolsa de valores, con sus negocios. Tuvo una caída estruendosa y obviamente pues logró recuperarse. Hoy en día es un conferencista de renombre para todos aquellos que somos emprendedores. Digamos que se vuelve un referente porque aquí está la parte de liderazgo, de visión, y también de alguna manera nos muestran lo que no se debía hacer para no caer como él cayó. Entonces, Leo, te cedo la palabra para que avancemos en el tema. Vale, vale. Pues mira que a mí esa película me encanta. Tiene muchos ángulos pues para ver. Unos para satanizar un poco y otros para exaltar. Mm, ¿Qué podemos hablar de esta película? Espérate, dame un segundo, me voy a quedar que suene algo raro. No sé. ¿Aún no te suena nada? No, está bien, no escucho ruidos ni nada. Suena como si me estuvieran como llamando, algo así, pero no, no veo nada. Pero bueno, en fin, proseguimos. A lo que iba era, esta película me parece espectacular porque tiene algunos conceptos que son fundamentales a la hora de uno emprender cualquier cosa, ¿no? Y la convicción y la forma de explotar lo que funciona bien, explotarlo, pues es muy positivo, es de resaltar. Sí, La habilidad de comunicación, digamos, no solo verbal, sino corporal, es una cosa que uno dice, uff, maravillosa, magistral. Y se rodeó de un grupo que pronto algunos tenían ciertos talentos, pero tampoco eran los más brillantes del mundo, pero lograron crear un trabajo en equipo brutal. El gran problema, que ahí es donde uno entra a satanizar, es hasta donde llevaron las cosas en el tema de manipular desde diferentes ángulos a la posible clientela y transformar un negocio en un mecanismo de capitalización bajo estafa. Y entonces, ahí sí uno dice, no, este man se fue y digamos, todo lo que puede uno resaltar bueno lo condujo para hacer el mal. Y prácticamente les vendía, es que si lo digo como me gustaría decirlo suena feo, pero les vendía algo que no valía lo que realmente estaban tarifándolo. claro. Es que sí, mira, el tema es que cuando él decide trabajar en bolsa de valores, se ganaba una comisión muy baja, una comisión del 1% en las transacciones. Cuando descubre este tema de las acciones de centavo que llaman, se da cuenta que puede ganar el 50%. Pero ¿qué tiene que hacer? Empieza, como tú lo dices, a promover la turbulencia del negocio estafando a la gente, vendiéndoles, así como la popular frase que se usa mucho hoy por los hitters, a vender humo, Tal a cual. inflar, a inflar acciones para vender y engañar a la gente. Y el hecho es que se vuelve millonario muy rápido, o sea, crece, como tú dices, pues rodeado obviamente de un equipo que él incluso conforma, los alienta, porque ahí viene la parte de liderazgo que ejerce. Pero mira que, curiosamente, uno, así como tú lo dices, esta persona tiene un talento innato para empujar, para liderar, ¿sí? Y lo usa de una manera tal que crece mucho, pero se desborda, ahí Tal aparecen cual. los excesos a los que hace referencia la película, y es una historia real, o sea, incluso el mismo protagonista de la vida real de esta historia asesoró al actor, a Leonardo DiCaprio, para la interpretación, ¿sí?
y como dato curioso hace un cameo, o sea, una aparición breve al final de la película, presentando como si fuera pues el narrador, un locutor o un presentador presentando al personaje, a Leonardo DiCaprio. Sí. Entonces uno ve que definitivamente se dejó llevar de la época, porque de todas maneras es una época en la que el consumo de sustancias no permitidas, el alcohol, obviamente con todo el dinero que tenía, eh, su tema de lujuria, ¿no? Porque de todo se ve, de todo se ve. La película dura 3 horas y son 3 horas de una cátedra donde se puede ver todo lo que le estamos diciendo, desde el emprendimiento, el ascenso, la caída y el resurgir de la persona. ¿Sí? Sabéis que yo, es que creo que esta película que describe la vida de él se puede, digamos, sintetizar en una frase también en que el dinero siempre cambia a la gente, siempre, para mí siempre lo va a cambiar. Si no, una vez por ahí le escuché a alguien que si no te ha cambiado es porque no estás ganando el suficiente. Lo que pasa es que uno tiene que saber hacia dónde te conduce ese cambio, porque si el cambio te conduce a ser alguien peor y que querés oprimir a la gente, o que te vuelves un sociópata de que querés ya exterminar al mundo para poder sentirte el idóneo, entonces también vas viendo que te transformó en un demonio. Pero si vos eso te vuelve un filántropo que digamos ya te relajaste y no querés sino contribuir a una causa intelectual, también uno dice, lo transformó por un ángulo un poco más positivo. Entonces, todos los cambia, pero este man lo transforma y lo lleva a un descontrol basado en, digamos, en su ego, en sentirse que vivir el ahora, el placer, el desorden y, digamos, estar dispuesto a quitarle el dinero de las manos a la gente sin importar si esa persona estaba tomando una mala decisión o no. O sea, el man perdió su ética en función a ese crecimiento tan grande que va teniendo. Entonces uno lo vuelve y lo sintetiza la frase, el dinero cambia a la gente. No sé vos qué Pero, pensés, pues contame cómo la ves. pero a ver, te cuento. Yo pienso, Leo, que esa frase encierra una creencia, es una creencia, primero una creencia limitante en el sentido de que está tan arraigada en la cultura popular que muchas personas dicen, no, yo prefiero no tener dinero para no cambiar. No, el No, dinero es malo. es que Entonces, el que me haga entonces con ponle esas, cuidado. que me haga con esas lo voy bloqueando de una. No, pues está pésimo. Claro, claro, por eso, pero esa es una creencia que nos limita y yo no estoy de acuerdo con eso y te voy a decir por qué. Yo pienso que el dinero no es que cambie a las personas. El dinero o la escasez de dinero lo que hace es potenciar lo que tú llevas por dentro. Y te voy a poner un ejemplo. Ante la escasez de dinero, vos puedes buscar un trabajo, así sea el trabajo que vos consideres mínimo, pero estás pensando en buscar un trabajo, porque tus valores sembrados desde la casa, porque los valores no te los enseñan en la universidad, eso viene desde la casa. Yo siempre he dicho, estudio no es cultura. Entonces, ante la escasez de dinero, una persona honesta, formada con buenos valores, busca cómo trabajar, va y se ofrece para podar un jardín, para limpiar un carro. El que no tiene unos valores bien definidos va y se para en una esquina, se consigue un cuchillo y atraca a alguien. ¿Sí me entiendes? Ante la abundancia de dinero, ante la abundancia de dinero, el filántropo no se hace porque tenga mucho dinero y ya, como tenga mucho dinero, no, porque hay personas que tienen mucho dinero y quieren más y se dejan llevar de la ambición y empiezan a pasar por encima de la gente, y lo tenemos como ejemplos palpables, a pasar por encima de la gente para conseguir más. Y tenemos filántropos, gente que tiene mucho dinero y que dice, no, cuando yo me muera, el 95% va para obras sociales. En vida estoy subsidiando esto, en vida estoy haciendo lo otro. Entonces, personas que tienen mucho dinero, que lo consiguieron de alguna manera bien conseguido, honestamente trabajando, y que tienen como misión y visión de su vida impactar, y entonces crean modelos, distribuyen dinero, y entonces, por eso te digo, el dinero no cambia a la gente, el dinero potencia lo que tú llevas por dentro. ¿Sí?
Pues mira que yo no comparto tu punto de vista porque para mí, pero igual te lo respeto, es que por eso es que estamos haciendo este conversatorio, Claro, es que eso porque se en, trata. porque en últimas siempre va, o sea, uno siempre es un ser cambiante, el ser humano siempre es cambiante desde diferentes factores. Todo uno se cambia su forma de pensar de acuerdo a adquirir un conocimiento intelectual, de acuerdo a experiencias emocionales vividas, de acuerdo a herencias también implantadas. Pero Ujú. entonces, si vos ves, hay muchos factores que intervienen que te pueden cambiar. Para mí el dinero es un factor. Lo que pasa es que todo depende del ángulo en el que uno lo vea. Yo el dinero no lo veo como un problema. Hay personas que están, pues, lo que me decís de la persona que dice que prefiere estar pobre y para no cambiar, pues es una filosofía pésima, porque algo que yo considero es que uno debe tener ambición en la vida siempre, ambición. Es que la ambición no es mala, el problema es cuando la ambición se transforma en codicia. Cuando con Ujú. codicia tú estás dispuesto a matar a alguien por quitarle lo que la persona tiene. Entonces, ese concepto de uno ver el dinero como un problema es malo, uno tiene que reconciliarse con esa situación que muchas veces puede haber sido heredada o implantada de acuerdo a tu círculo social. Es que todos los seres humanos están condicionados a ambientes diferentes, todos no tenemos la misma cuna, el mismo Exactamente. educacional, entonces varía un poco. Pero entonces ahí voy es que muchas personas pueden sentir eso como un problema, pero no es así. La cuestión es que te va a cambiar, pero si uno está preparado o se automonitorea constantemente de lo que está haciendo, de qué ser humano se está transformando, uno está dispuesto a enrutarse por el camino correcto, ¿sí? No dejarse desbordar, porque digamos el desbordarse es producto de uno no ser un analítico y anteponer su posición sobre la de los demás. Y ahí es donde uno empieza a perjudicar gente. Algo así como suele pasar con el sociópata, que el sociópata coge una condición de poder y antepone sus emociones, se desconecta emocionalmente de todo el mundo, pero antepone sus emociones sobre las de los demás. En el tema del dinero, uno tiene que ser consciente de que es necesario, que es muy bueno, que lo tenés que disfrutar, que te va a cambiar, pero vos, de alguna forma, si llegas a esas posiciones de poder, tenés que tener una posibilidad de inclusive formarte mejor emocionalmente, analíticamente, y yo creo que algo que uno tiene que tener siempre es tener un círculo de ciertas personas estrictas que lo puedan juzgar a uno, al menos unas tres que lo estén ahí, tin, tin, tin. No darle ese poder a todo el mundo porque No, no, no se eso está puede. lleno, esta tierra está llena de personas con diferentes ángulos de vista, que de pronto te dan una observación que no es apropiada. Delegarle esa función a ciertas personas que tú consideres, digamos, idóneas para poder dar alguna una observación, alguna directriz. Entonces, bueno, ya Es ves que, que pienso diferente, pero sí, ya ves que estamos hablando de que es diferente la forma de que de uno percibir la frase, de que el dinero cambia a la gente. Sí, te va a cambiar, pero es que si vos lo ves como un problema, está mal. Estás mal porque pues claro. ya ahí te están bloqueando. Pero ven, yo te digo, y obviamente vamos a, después de esto, pasamos a otro punto. Yo Sí, te sí, sí. digo el por qué yo sostengo mi teoría de que el dinero no te cambia. Como persona, como ser humano, si estás estructurado, el dinero no te cambia. El dinero lo que hace es que tú debas cambiar tu entorno en la medida en que tú progresas, en la medida en que tú cambias de estrato social, por llamarlo de alguna manera, en la medida en que te empiezas a perfilar, tú empiezas a cambiar de entorno. ¿Y por qué se da eso? Porque en el entorno en el que estás, cuando empiezas a crecer, empiezas a proyectar una imagen diferente y ese mismo entorno va a ejercer un rechazo. No es que uno cambie como persona, como ser humano. Si tú estás bien estructurado, tú sigues siendo el mismo Leo Erazo, yo sigo siendo el mismo Ever Mancilla, pero me obliga la situación a cambiar de entorno. Y te explico el por qué. Yo trabajé hace muchos años en una ferretería ahí en Cali. Ajá. Era la persona encargada pues, del mantenimiento de los equipos eléctricos que se vendían por garantía. Y el dueño de la ferretería me decía,
cuando la familia de él empezó a conseguir dinero para montar, tenían como 3 o 4 ferreterías en ese sector, empezaron a sufrir, venían de un barrio de clase media baja y empezaron a sufrir de extorsión, ¿sí? La familia que nunca antes les hablaba empezó a aparecer, porque cuando tú empiezas a tener dinero y estás rodeado de un entorno que de pronto ven en ti la solución a sus problemas, empiezan a tocarte la puerta todos los días y eso no es una situación cómoda. Entonces tú sigues siendo la misma persona, pero ¿qué va a suceder? Que ya se te va a empezar a cargar una energía que no es la que necesitas. Entonces, ¿qué te toca hacer? Cambiarte de barrio o de ciudad. Y entonces ahí es donde la gente empieza a decir, ah, vea, ya consiguió plata, hermano, ya devolvió creído, ya ese man se Bueno, volvió mala gente, pero tú no le has hecho daño a absolutamente a nadie. es que Simplemente yo estás siento que te cambiando. gusta por una rama, pero es válida. Esa rama, Sí, yo la entiendo y estoy totalmente de acuerdo, pero te viste por otro ramo. Porque yo estoy hablando de algo personal, tú estás hablando de lo interpersonal, ah, pero claro, claro. estamos de Pero acuerdo. a nivel personal, ¿qué pasa? A nivel personal, ¿qué pasa? Es como cuando, por ejemplo, yo te digo algo. Yo me desempeñé en una compañía trabajando X años, desempeñando un cargo técnico y luego un cargo administrativo dirigiendo unas áreas, pero ahora estoy metido en el cuento del entrenamiento personal, el coaching de vida, el desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa? De que mi entorno ha empezado a cambiar y hay algunas personas que dicen, bueno, ¿y este qué le pasó? Después de tantos años, ¿por qué no sigue trabajando en la ingeniería? ¿Por qué no sigue allá moliendo fierros? Ya digamos que no es lo que yo quiero en este momento de mi vida. Ya hice una tarea y ahora creo que puedo enfocar mis energías a otras cosas. Entonces estoy en un emprendimiento, estoy estudiando, me estoy preparando y entonces empiezan a llegar a mi vida personas que están vibrando en esa misma frecuencia en la que yo estoy ahora. Pero yo como ser humano sigo siendo el mismo Ever que conocieron hace años y sigo el mismo Ever que puede hacer el favor y que necesita el favor y sigo siendo el mismo amigo. Pero el entorno me cambia en la medida en que estoy vibrando en una frecuencia diferente a la que vibraba antes. Pero te fuiste al ¿Sí? interpersonal otra vez. Eso, Mira lo siguiente. cuéntame. Porque es que mira, que yo hablo de lo personal, ¿no? O sea, lo personal es uno como ser humano y obviamente una de las cosas que uno comete a veces el error al debatir es que uno generaliza la posición con base a la posición de uno. Así es. Y para Sí, mí es eso un error. no tiene que ver. Si hay muchas personas diferentes a uno y todos no pueden pensar igual a uno. Entonces, en ese orden de ideas, yo siento que el ser humano sí cambia a nivel personal, nada más por el tema del ego. El ego, todo el mundo no lo controla. Y es de las cosas más difíciles de controlar del ser humano. Por eso siempre digo, Dios la cagó cuando creó el ego. No, todo lo que hizo con eso. Nos creó un problema gigante en la humanidad. Porque el ego es la puerta a un poco de cosas negativas. Y sí, puede tener cosas buenas. No estoy diciendo que no. El problema es que siempre no es bien manejado el ego. Y es tan complicado de manejar que es muy bonito hablar color de raza, pero uno ve que las personas no lo manejan. No lo manejan. Y en algún momento, aún así, uno diciendo, yo lo voy a manejar y tal, en algún momento uno falla, ¡pum! Uno falla, uno la caga en algún punto. Lo importante es que cuando uno pronto en ese momento la cague, uno diga, miércoles, aquí la embarré y tengo que mejorar. Claro, Entonces, ahí voy de que eso es netamente personal. Eso no tiene nada que ver que la familia, que es que te van a robar en el bar, no. Es una lucha personal tuya y nada más el ego con percibir más dinero te va cambiando. Se te sube el ego, te crees superior, crees que tu posición es la única, ya no escuchas a otros. En fin, ya crees que te tienen que rendir alguna pleitesía. Y bueno, sí, la pleitesía yo creo que es válida cuando es natural, pero si tú tienes que estarla exigiendo, estamos jugando, es puro ego lo que estás pidiendo. así es. No, tienes razón, Leo, ¿en qué sentido? El ego, y cuando uno dice voy a manejar el ego o yo manejo el ego, es el ego el que está hablando precisamente, ¿sí? Eh, el tema del autoconocimiento es bien importante. El tema de tener los pies en la tierra, lo que mencionaste hace un ratico de tener ese círculo cercano de personas leales y sinceras que te aterricen cuando vean que te estás desviando, es bien importante.
Mira, por ejemplo, y volviendo al tema de la película, Volvamos a la peli. volviendo al tema de la película, yo porque digo que a este personaje realmente el dinero no lo cambió, él consiguió mucho dinero, pero el dinero no lo cambió en el sentido de que él ya sabía a lo que iba. De hecho, eh, esta película está basada en un libro que él mismo escribió. Este man potenció lo que quería ya hacer, prácticamente. Lo que hizo fue potenciarlo. Claro, es que mira, cuando él se presentó, pues dice la historia que cuando él se presentó, iba a estudiar, creo que odontología, la persona que lo recibió le dijo, la era dorada de la odontología ya pasó. Si usted está aquí para estudiar esta carrera creyendo que va a conseguir dinero, está en el lugar equivocado. Dijo, hasta aquí fue. No estudió, se renunció a eso y se fue. Chao, chao el amigo. Y ahí fue donde decidió emprender en el tema de bolsa de valores. Y mira cómo es cuando una persona tiene claro su objetivo de vida y claro lo que tiene que hacer. Él quería y estaba enfocado en conseguir dinero. Se prepara y consigue un empleo en la bolsa. Con tan mala fortuna Y que rodeado de tiburones. en su primer día lo coge el famoso lunes negro, ¿sí? Que eso fue por allá en 1987. Ajá. Lo coge el lunes negro y pierde el empleo. ¿Qué le queda? Pues vaya, busque trabajo en otra parte. Y empieza, bueno, con ese tema del emprendimiento. Y cuando él reúne a este grupo de personas, obviamente él ya había tenido escuela en el tema, se había preparado, pero él estaba enfocado, dinero. Y ese es un vendedor, o sea, tiene un poder de persuasión increíble, convence a los amigos, convence a los clientes, ¿sí? Pero está desenfocado en que tiene que conseguir mucho dinero y de hecho lo consigue. Pero él ya tenía esa semillita de sus vicios, sus gustos, sus placeres. Y claro, el dinero potenció eso y se pierde. Cuando él dice, bueno, se centra un poquito y ahora, como te digo, está dando conferencias, eh, está volviendo a recuperar de hecho, ya con los derechos de la película y los libros, ya volvió a recuperar su fortuna, de pronto no a los niveles de antes, pero lo tiene. Entonces, cuando sufre, por ejemplo, se enfrenta a un golpe duro, a una tragedia, a un accidente, a la posibilidad de morir, entonces como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y pues yo creo que todos los seres humanos en algún momento tenemos ese jaloncito de orejas, ¿sí? Esa película es bien interesante, bueno, pero estamos diciendo, si el dinero cambia a la gente, ahora tú qué dices, ¿el No, pues, líder nace o se hace? no, pues yo creo que para mí el ser humano, todos tienen la posibilidad de ser un líder. O sea, que se puede hacer. La cuestión es que históricamente esto venía fundamentado bajo la consigna de realeza, por decirlo así, de la época, digamos, ya feudal, que se implementaron algunas posiciones de seres humanos sobre otros, y solo unos pocos en esa época tenían acceso al conocimiento. Y el rey, por ejemplo, vamos al concepto del rey, que era como la posición más alta en un reino, en una nación. El hombre formaba siempre al hijo sucesor, a los hijos los iba formando, y ellos eran los pocos que adquirían ese conocimiento, y cuando maduraban, naturalmente ya eran personas lógicas y mucho más resolutoras de problemas que el resto de su población. Pero en esa época el acceso al conocimiento era muy limitado. Ahora ya las condiciones permiten de que vos puedas acceder al conocimiento desde el deseo nada más. Desde el deseo vos puedes llegar al conocimiento. Entonces te puedes formar. Más que ser líder lleva un proceso perpetuo, permanente. Vos nunca vas a dejar de seguir formándote para ser un líder. Siempre puedes ser la persona más exitosa de la vida. Siempre la vida se va a encargar de darte una lección para pulirte más. Es una formación constante y que cada uno va a ir en paralelo. Todas las personas tienen que aprender habilidades de liderazgo, a pesar de que tengan alguna limitación, inclusive física, mental, lo que sea. Tienen que buscar esa forma de liderar
pero sin afán. O sea, su proceso tiene que ir paso a paso. Y a lo que voy es que respondo a tu pregunta diciendo que se hace. O sea, toda persona puede hacerse, pero pues ya decide cada quien si toma la acción perpetua de buscar esa mejora. Claro, pero entonces mira, y este conversatorio está muy bueno porque se trata de precisamente esta controversia. Para mí, el líder tiene unas características innatas, ¿sí? Y obviamente requiere una formación y un perfeccionamiento a lo largo de su vida. Todos, y nos han dicho siempre esto, todos en un momento dado de la vida somos líderes por el solo hecho de estar vivos porque ganamos una carrera infinita que fue la de nacer, ¿sí? Ganamos esa carrera, es la primera. Pero no todos nacemos con ese don de liderazgo que hace que, porque tú eres líder en tu familia, pero tú en tu familia puedes ocupar el puesto de líder o de seguidor, ¿sí? Y uno lo ve, por ejemplo, donde hay un grupo de tres, cuatro hermanos, y de esos tres, cuatro hermanos uno pensaría que por lógica natural el líder sea el hermano mayor, pero hay muchas familias donde es el menor el que arrastra a los demás y Sí, los guía y los lleva de manera natural. Eso hablando a nivel personal. Hablando a nivel corporativo, hay personas que son cómodas y se sienten cómodas haciendo las hormiguitas. Y hay personas que sin importar el cargo que tengan, se vuelven líderes en un área. Así no sean los jefes, porque hay que diferenciar. O se es líder o se es jefe. Y muchas sí, sí, veces tenemos jefes que no son líderes. pero mira ¿Sí? que eso que vos estás diciendo tenemos que abarcarlo yendo al grano. Es decir, ¿qué habilidad innata una persona no la puede crear? Pues yo pensaría que la empatía es una habilidad que muy difícilmente a ti te van a hacer que te vuelvas empático de un momento a otro. Y para ser líder necesitas empatía, por ejemplo. Pero ¿Sí? yo creo que eso de pronto no es fácil, ¿no? Ser empático, pues no es fácil, Es una de pero las se puede características. desarrollar. O sea, tú puedes ser un Grinch a los 12 años porque estás en la adolescencia y estás en tu fase de que Ah, odias al claro, mundo y tal. claro. Llegas a los 20 y ya sos sociable y compartís y tal. Entonces, la puedes desarrollar. De pronto no nace con vos porque cuando tenías 4 años no te gustaba, eras retraído, un niño retraído, algo así. Ah, listo. A los 12 odiabas el mundo en la adolescencia, listo. Pero a los 20 de pronto ya sos empático y socializas. Entonces, ahí entiendo y compartimos cosas que estamos de acuerdo. ¿Qué cosas? Es decir, que hay personas que pueden tener habilidades que ya vienen desarrolladas casi desde el principio, inclusive desde su primer entorno. Su primer entorno, el primer entorno de un ser humano es clave. Lo que es el papá, la mamá, eso es clave. Por eso uno nota que los seres humanos desviados, de una manera radical, han tenido siempre vacíos, no siempre, pero en su mayoría, vacíos importantes en su primer entorno, digamos, donde se desarrolló. Y empezaron a desviarse. Pero todo lo que iba era, todo ser humano puede desarrollar cualquier tipo de habilidad y se puede hacer. Ahora, si alguien tiene alguna habilidad ya desarrollada desde que nació o desde sus primeros años y empieza a potenciarla, solamente tiene una ventaja. Pero por eso yo te decía que esto no es una carrera, porque es que hay ese tema de las envidias de que, ay, no, que es que ese man es más líder que yo, entonces tengo que ser mayor y entonces empieza a leer otra vez ahí a zararte. Entonces eso no tiene sentido. Y por eso es que los equipos de trabajo fallan. A veces hay gente muy talentosa, pero empiezan a chocar y empiezan a chocar, así como los equipos de fútbol. Entonces el delantero esperando el balón, pero el volante no se la quiere llevar porque él es un volante media punta y él quiere hacer el gol. Y entonces uno dice, pucha, y perdieron. Terminan perdiendo el partido. Entonces, ya después no hay sinergia porque todos quieren liderar y en teoría todos tienen derecho a liderar. Todos en algún momento de su vida van a tener que liderar así no quieran. Una persona que es feliz siendo oveja, pueda que el día de mañana pase alguna catástrofe natural, lo que sea, y le toca liderar algo. Yo en algún momento de la vida lo va a forzar a lanzarse a la piscina de tener que liderar. Es mejor lanzarse cuando usted ya, o sea, es decir, que no lo force la vida, que usted ya algo esté preparado para que no le sea difícil sobrepasar ese reto. Pero entonces, creo que estamos de acuerdo en puntos, pero
precisamente para no tener problemas, ahí es que tratar de decir esto es una labor personal, porque la envidia es Claro, destructiva. no, total, total, mira, y es tan personal que, por ejemplo, hay personas que pueden tener las características, todas las características, para ser un líder, ¿sí? Porque nacieron con unas características y desarrollaron otras, porque es que el líder nace y se complementa, o el líder se hace, a veces como tú dices, por imposición y se tiene que estructurar, pero le cuesta más trabajo a aquel líder al que se le impusieron las cosas y ahí donde fácilmente pasa la raya a convertirse en ese líder al que siguen, no porque sea líder, no porque arrastre, sino porque toca seguirlo. ¿Sí ves? Porque es que el líder natural es un líder que, como te digo, por sus características de comunicación, de empatía, de asertividad, la gente lo sigue sin necesidad de que él diga, síganme. Porque además Pues, el líder tiene una característica bien importante y es que te muestra por dónde y cómo y tú sigues. El jefe, el que está ahí como líder de un área o de un grupo o de la familia por imposición, te ordena. Y no hay nada que ofenda más al ser humano que le ordenen. Es más fácil que a uno le digan, y por eso a nivel de comunicación, es más fácil que tú digas, colabórame, hazme el favor, ayúdame, y tú eres el jefe, tú eres el líder. Pero la otra persona está más presta a hacer de esa manera que cuando tú das una orden así seca y cortante y tajante. y es porque ah, El cada ser ego. humano tiene lucha con el ego, sí. Es una cosa muy berraca. Entonces, el que es subalterno, pueda que el líder sea mucho mejor y no lo acepta. O sea, sigue en la vaina de que él quiere liderar y que... Entonces se vuelve como el que empieza a dañar la sinergia de trabajo, en este caso, como estás planteando. Y a veces, pero uno ve unos trabajos que uno dice, no, estos ambientes laborales son un fiasco. No puedo sobrevivir aquí más de un mes. Pero apenas ves las cuentas, decís, uy, no, tengo que sobrevivir aquí. Entonces, eso es muy tenaz y es muy interesante tocarlo. Mm, digamos que yo creo que por eso esta película resulta tan buena porque toca muchos aspectos, toca muchas cosas. En el tema de liderar existen factores como cuando vos empezás a tratar de conectar a las otras personas, siempre debe haber una forma de potenciar en cada persona sus virtudes. Es decir, hay personas que tienen un corte donde pueden facilitar más resultados en una posición y otras en otra. Y el líder Sí. es el que tiene que visionar eso, pero muchas veces no se ve de primerazo. Eso es algo que yo veo que este man del lobo empieza a ver en las personas que tiene. Y algo que también vale la pena resaltar es que el man construyó con barro una casa. Es decir, el man no esperó los aliados perfectos, pues, que tendrían que ser. No, él vio cosas buenas en cada uno en medio de sus imperfecciones y aprovechó eso para construir un algo. El problema es que ya después se va desviando. Eso uno dice ya, el man se desvió, pero él capturó personas que querían trabajar con él. Es decir, formó desde el ejemplo, se basó como un líder desde la articulación física, o sea, del movimiento, de la comunicación corporal, la comunicación verbal, estructuró también la posibilidad de que lo vieran como un líder y adicionalmente a esto, pues fue una persona arriesgada, ¿no? Él me puso su capital y no tenía miedo en decir, voy a hacer esto y lo tengo claro. Tenía un plan que después fue macabro, pero tenía un plan. Ahora, ahora yo veo es que las otras personas también tenían habilidades en medio de sus limitaciones para hacer ciertas funciones que él buscaba. Y eso es algo fundamental. Por eso uno a veces ve equipos de fútbol que no tienen la mejor nómina del mundo, pero juegan muy bien. Como algunos que tienen la mejor nómina del mundo, pero esa vaina no combina, no pasa de balón bien. Bueno, te cedo la palabra para que No, no, hablemos de no, eso. está bien. Está bien porque tocaste un punto bien importante. Mira, si hablamos de fútbol, tú tienes esta situación. Un equipo lleno de estrellas hace cambiar técnico cada 6 meses o antes si se quiere. ¿Sí? Y un equipo humilde con un técnico que sea líder crece y se forman como equipo. ¿Sí?
¿Qué diferencia a uno de otro? Lo que tú dices, el ego de los que ya están agrandados, que son las figuras, quieren imponer su ley y no respetan la autoridad que es la del técnico, ¿sí? ¿Qué tiene de característica importante Jordan, el lobo? Y es que una característica fundamental de un líder es tener esa percepción de las habilidades de su equipo y potenciarlas. No se fija en las debilidades, se fija en las habilidades, en lo que puede potenciar, en lo positivo y lo potencia. Entonces el líder se vuelve una persona que tiene que ser muy analítico de su equipo, conocer, porque es que si yo soy líder de un área o en mi familia, yo sé que una persona no es hábil con una tarea y se la pongo sabiendo que tengo en el equipo a otro que sí es hábil, pues estoy desperdiciando un recurso, estoy cambiando roles. Entonces Total. el líder tiene que ser una persona que observe. Y mira, por ejemplo, este tema, a nivel de comunicación, Jordan Belfort, el lobo, tiene un manejo espectacular porque hay una escena que es, pues toda esa película es muy buena y son 3 horas desde principio a fin, pero hay una escena donde, por ejemplo, él tiene que ir a renunciar a la oficina, a su empresa, y él empieza a darles un discurso y los motiva. Y Iba a los tocar motiva y radia tanta energía que esa energía se le devuelve y dice, no, yo no voy a renunciar, yo me quedo aquí, esto es lo mío. y con la soga al ¿Ves? cuello, ¿no? Claro, y tenía la soga al cuello, como tú dices. Pero ¿a qué voy con esto? Que tiene ese don de liderazgo que él va y motiva a la gente al extremo. Y La vaina es que sí, ese man, que eso yo siempre lo critico mucho, y de hecho hice un video por ahí, de que, o sea, es decir, el ser humano, o bueno, este personaje, hablemos de este personaje, este man tiene unas habilidades blandas de trabajo en equipo espectaculares, bajo las cuales él genera una influencia, pero una influencia simple, una influencia que se arraiga hasta en el comportamiento del ser humano, hasta en sus hábitos de consumo. Todos quieren ser como él, todos quieren llegar a ser como él. Si el man hace cosas malas, ellos quieren hacer cosas malas. Entonces, ese man está creando un ejército canalizado a una función. Lo que pasa es que él los canaliza a vender acciones que no valen nada. Los embala. Hacen inversiones de alto riesgo, haciéndolas ver como de bajo riesgo. Pero entonces lo que iba era, el man entra, como tiene unas habilidades tan súper desarrolladas, empieza a manipular. Y no solo a manipular a sus clientes, porque manipula también a sus empleados. Entonces es un poder de coerción brutal. Algo que siempre he dicho es que Dios no nos, bueno, lo que nos siempre hemos visto por ahí marcado es que Dios nunca quiso ejercer el pensamiento coercitivo sobre nosotros, sino que nos dio libertad de albedrío. Pero el ser humano siempre ha tratado de crear pensamiento coercitivo sobre otros. Entonces, eso es tenaz porque Dios no lo quiso, pero el ser humano sí ve una oportunidad ahí para entrar e imponerse. Y hay algunos que logran tener esa facilidad de imponer conocimiento o pensamientos en los otros que lo hacen y logran unos resultados muy buenos o muy malos, ya depende cómo lo canalicen. En este caso, ese man hacía unas cosas que uno puede admirar, pero es una manipulación ya muy perversa, ya que se desborda muchísimo. Y ahí es donde yo muchas veces he criticado un poco de que hay diferentes formas de hacer marketing. Vos puedes hacer marketing, pero teniendo siempre como unas fronteras hasta cierto punto, porque ya cuando es una manipulación y que te llenan de esa emocionalidad sin sustentarla con un trabajo, o sea, con que tenés que trabajar duro para algo, te están vendiendo lo que se vuelve un vende humo. Pero si vos ofreces un marketing, digamos, atractivo, pero sustentando de que la persona tiene que hacer ciertas cosas, que tiene que haber un esfuerzo, ya vos estás siendo realista y no estás llevándolos en un discurso netamente emocional a que hagan algo que vos querés. Cosa que este man sí no tenía. Este man simplemente decía, son acciones de alta rentabilidad y de bajo riesgo. Y esta es la oportunidad que necesitas. Cuando, ¡pum!, las acciones no, no, es que no puedo hablar coloquialmente, no me gusta dejar esto así grabado, pero se fueron a pique. Entonces, lo que hizo fue manipularte para tomar una decisión que te llevó a pérdida.
No ¿No te sé si hay escucho? ruidos, es que hay unos ruidos ahí afuera, no sé si se escucha mucho. No, yo no escucho ruidos. Pues así duros no. Entonces, bueno, ahí tocamos dos temas. Uno, la manipulación tenaz. Hemos tocado el tema de la división del trabajo del equipo. Date cuenta, bueno, en la división del trabajo del equipo, yo iba a decir algo que se me ha olvidado ahí. Por lo menos uno cuando recala en la historia, algunos reinos o imperios tuvieron caída a raíz de esas divisiones, porque hubo algunos liderazgos impuestos, porque muchas veces el que quedaba rey no era por meritocracia, sino por imposición, ¿sí? Entonces, muchas veces no, siempre. Entonces era una cosa muy berraca porque quedabas a veces con un rey que era un loco, o a veces quedabas con hermanos reyes y quedaba el mayor, pero el mayor no era el más idóneo para el cargo, y, y se enfrentaba el reino a una situación de sufrimiento a raíz de eso, entonces empezaban a crear divisiones, así como cuando se dividió el Imperio Romano, y esto fue la puerta a la destrucción del Imperio Romano, que estuvo en la cima mucho tiempo y pues, se colapsó. Si vamos a la historia, digamos, de las tribus judías, también ellos, el reino de ellos, el reino de Israel, ellos tenían, no soy muy conocedor, pero tenían como 12 tribus, creo. Y la tribu de Judá se dividió del resto de las otras tribus y la tribu de Judá siempre se creyó especial y esa era la tribu guerrera. Después volvieron a unirse, pero siempre la división les creaba esa pérdida de impulso, de, digamos, de lograr mejores cosas, cosa que en esta película Esteban siempre manejó. No sé si notaste que todos sus colaboradores, pues obviamente se volvieron millonarios, también se les alborotó el ego, pero el protagonista siempre trató de empatizar con cada uno y manejarlos de alguna forma para que eso no estallara. Y por eso siempre seguía albergando, a pesar de que había mucho ego ahí, mucho dinero, él siempre seguía siendo el líder dentro de los líderes. Todos lo buscaban a él, porque él sostenía esa armonía en medio de todo ese alboroto, caos y despilfarro de dinero. Mientras que habían algunos entre ellos mismos que querían ser superiores a los otros y chocaban. Pero ese man era el que, a raíz de sus habilidades interpersonales, podía solventar las situaciones y manejar los hilos como él quería. Es una cosa, vuelve otra vez el tema de la manipulación. No solo manipulaba a los empleados, sino que también manipulaba al equipo de líderes que eran, digamos, personas que ya eran con mucho poder, con mucha riqueza. Inclusive ahí después llegan otras personas que también ya llegan, que digamos son intelectualmente muy de un buen nivel. No son, ya no eran los primeros que, algunos de los primeros colaboradores empezaron a quedar en posiciones más abajo, pero llegaron otros que esos, digamos, tenían la posibilidad de razonar de una manera más lógica y no dejarse enredar. Y aún así, a esos también los cogía. O sea, el man sabía llegarle a todo el mundo. Entonces, esa es una clara muestra de que hay muchas cosas que debe tener un líder que no te las enseñan en la academia. ¿Sí ves? Porque todo lo que este señor muestra, lo que escribió en sus libros, tiene 2 libros publicados y de uno de los libros es que se basa la película, son cosas que nacieron con él y le marcaron la pauta desde muy joven por su ambición, por su enfoque y entonces potenció todo eso y manipulaba incluso, tú lo acabas de decir, a personas que de pronto académicamente estaban más preparadas que él, ¿sí? Y él lideraba y la gente simplemente lo seguía. Es un tema tan sencillo como que hay una frase que dice, prefiero un ejército de corderos guiados por un león que un ejército de leones guiados por un cordero, ¿sí? Y tú dices, todos en algún momento tenemos la capacidad y tenemos que llegar a ser líderes, pero no todos los líderes podemos arrastrar masas, como se ha visto en la historia, ese poder de convocatoria que tienen algunas personas, Pero ¿sí? ojo con lo que estás diciendo, porque es que vos estás planteando que hay elegidos por la tierra. Y ese es el No, no, gran no, 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 problema no, no, que no, alimenta las sectas. no, no, Llegó no, no. el Mesías. No, hermano, esa es la puerta de la perdición. Ahí arranca uno idolatrando un ser humano que te va a llevar a la destrucción. No, no, no es la idolatría, es el cómo
hay personas que se destacan dentro de sus nichos para que haya miles de personas dispuestos a seguirlos y hacerles caso. Y eso, Que tienen bueno, un talento. vos decís algo que es clave. Yo también Sí, pienso que uno tiene que buscar ser líder, pero el gran problema de alguien que ya se siente líder en una posición es ceder ante que otro puede ser más líder y tener mejores resultados en equipo. Ese es el gran problema porque el ego entra. Y yo creo que ahí el ser humano tiene que intervenir y decir, sí, estamos en una mesa directiva, una sala de juntas y hay 10 personas. Y que usted se cree chacho, pero usted diga, no, yo soy, pongamos este ejemplo, yo soy entonces el número 2 porque yo veo en este que este es mejor para integrarnos a los 10 y tener un mejor resultado. Esa gran posición es una madurez que ya es difícil de lograr, pero que es necesaria para sustentar un resultado a largo plazo o inclusive en corto plazo en un equipo de trabajo. Y eso que vos decís es cierto, pero ojo, porque es que yo a veces le digo a la audiencia, ojo, porque es que cuando empiezan a idolatrar gente que no, que es que este man les trajo la crema curativa del elixir de la vida eterna, entonces los lleva a un punto de engaño y entonces ya empieza la manipulación sobredimensionada, que ahí es donde uno le tiene miedo, porque cuando las personas sienten que tienen ese poder de influencia tan grande, pierden los límites de lo que es legal, que eso fue lo que le empezó a pasar ya. Este man ya de por sí andaba en territorios ilegales ya hace rato pisando terreno que ya no estaba dentro del marco legal, pero cada vez quería pisar más y más problemas, irse más lejos por la codicia. Entonces, toqué dos puntos. Uno es ceder, ¿sí? Uno decir, bueno, esta persona tiene mal liderazgo, me uno a ese equipo y antes yo ayudo a contribuir a mejores resultados trabajando en equipo, esa es una. Y la otra es que cuando ya ves que ese uno está desbordado, no, vos no puedes idolatrarlo porque de pronto te puede llevar a una situación que después terminas encanado o en un problema mucho peor, inclusive la muerte. claro, pero es ahí donde radica, por ejemplo, que todos los seres humanos tenemos una capacidad para razonar. Y aquí no vamos a hablar de, pues, inteligencias porque no valdría la pena etiquetar eso. Pero cuando yo estoy, por decir algo, siguiendo los preceptos que me marca una persona para fortalecer mi crecimiento personal, yo sé y tengo la capacidad para razonar hasta dónde sigo todo lo que esta persona está diciendo. Yo voy a escoger lo que a mí me sirve y lo que me funciona y lo bueno, lo demás lo desecho. Pero definitivamente hay muchos corderos en el mundo, ¿sí? Que no tienen esa capacidad, o la tienen, pero no la desarrollan o no la aplican. Entonces, hablemos del suicidio colectivo en las Guyanas por allá en 1900 algo, hablemos Y eso de que vos decís, esas que sectas no que la tú dices. desarrollan es porque a veces el mismo ambiente no te permite, te tiene ocupado para que vos no penses, te tiene entretenido. Entonces, pueda que la Claro, persona sea inteligente, pueda que la persona en algún momento se le prendió una alarma, pero te tienen tan ocupado y tan dopado, por decirlo así, como que no te dejan pararte a reflexionar bien, que solo seguís corriendo y corriendo en la ruedita del hámster. claro. Mira que lo que tú tocaste ahorita de cuando una persona es lo suficientemente inteligente, sagaz para decir, este es mi equipo de trabajo, pero llegó una persona que tiene una capacidad de convocatoria, de manejo, pues yo me hago aquí a un ladito y hágale, compadre, maneje el tema. ¿Sí ves? Y tenemos casos en los que eso hace que el equipo crezca, que se potencie. Pero allí, ¿qué pasa? Se domina lo que tú dices, el ego. No quiere ser pues el chacho, no, yo soy el más, yo soy, no. Simplemente encontró que una persona tiene capacidades para liderar, lidere, hágale. Y yo lo acompaño. ¿Sí? Yo lo acompaño y cuando yo vea que usted se me está desviando, pues por aquí marcamos la pauta y somos socios, somos amigos. ¿Sí ves? Y eso se requiere. Tal cual. Oye, Leo, llevamos una hora y no le hemos parado bolas a nuestros... Pues pero yo estuve mirando comentarios por aquí a ver. Yo no sé si es que de pronto yo no alcanzo aquí a verlos bien. ¿Tú los alcanzas a ver? No, espérate, a ver, yo miro Estoy mirando comentarios por... si hay preguntas o no. A ver, veo. A ver qué dicen nuestros amigos.
Leo, este tema es bien interesante y esta película, lo que decíamos, ¿no? Se presta para que se hable de la ambición del ser humano, de los niveles de corrupción que se empezaron a manejar también, de llegar a esos excesos que llegó esta persona por sus gustos. Y ahí nos muestran, ¿no? Cómo al momento de tener mucho dinero, le dicen, no, tiene que sacarlo, Date porque están cuenta haciendo que, algunos... que, que el protagonista tuvo una buena decisión. Bueno, pues tuvo buenas, pero el punto que iba era, hizo algo bueno, pero lo hizo a medias en el sentido de monitorearse. El man trajo a los Sí, padres, sobre todo ahí muestran es al papá como una figura de control, porque él veía que el plato se desbordaba mucho. Y el papá era endiabladamente aletoso, conflictivo, así todo, con las carnitas pues asadas todo el tiempo. Entonces, ese man servía como el perrero, pues, para cascar y organizar a todo el mundo, pero ya era algo que cuando él entró, ya eso ya estaba desbordado, esa vaina era muy complicado volverlos a incursionar, y ahí era el punto donde iba a decir, era que siempre por eso las personas tienen que tener la posibilidad de razonar lo que haga el líder como tal, para en determinado momento decirle, ojo, esto hay que pasar a lo que acabaste de tú decir, esto no me parece bien aquí, vamos a dar un paso en falso, corrijamos a esta estrategia, hagamos esto, hagamos lo otro, porque siempre tiene que haber alguien que ponga una figura de cordura o inclusive otro punto de vista, algo que es el pueblo a supremamente tierra. fundamental. Uno es el por la tierra y la otra es que a mí siempre me gusta que en el equipo de trabajo siempre hayan personas que piensen diferente a uno, que haya alguien que haga pensamiento transversal, le llamo yo. O sea, vos vas con una tendencia y que alguien haga el cruce y uno ve las intersecciones. Lo que siempre te he dicho de ver desde 3 puntos de vista y ver las intersecciones. Eso a uno Así le es. permite llegar a mejores conclusiones. Por eso es que un grupo puede tener varios líderes. Lo que pasa es que ya depende cómo los egos se manejen. Pero esas intersecciones permiten llegar a análisis concluyentes que les den mejores resultados. Entonces, en ese caso de este man, del protagonista de la peli, el man ya estaba desbordado, los que lo seguían estaban desbordados, nadie ponía cordura y nadie tenía esa posibilidad de una manera radical decirle, no, hermano, esto no lo haga, renunciar, o sea, renunciar y calmemos esto un poco, que él todavía tenía ya una salida. Y el man ya lo tenía el FBI encima, estaba contra las cuerdas, y el man no renuncia. ¿Sí? Entonces, no hubo, ni siquiera el papá, que era el más complicado, así más duro, el man ya llegó cuando esa situación ya se había desbordado. El man ya no alcanzaba a imponer ese control y esa corrección. Entonces ya, pues, digamos que es una reflexión importante a tener a la hora de hacer grupos de trabajo. Sí. Es que, mira que ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de Jordan como la persona cuya historia inspira la película. Pero cuando vamos a hablar de enfoque, cuando alguien tiene claro el objetivo, no nos podemos olvidar de Leonardo DiCaprio, porque Leonardo incluso llegó a pagar por los derechos para hacer la película y pagó $1 millón porque entró en competencia con su amigo y colega Brad Pitt. ¿Sí ves? Entraron como una especie de subasta, porque Brad era el otro opcionado para hacer el personaje. Y Leonardo dijo, no, yo compro los derechos, $1 millón. Entonces estaba enfocado, ¿sí ves? Y fue una Sí. actuación que fue una de las mejores actuaciones de Leo, que yo no sé por qué lo tendrían castigado en la academia, no le dieron el Oscar por esa actuación. Eso, eso del lenguaje corporal cuando hacían así con el himno, la cancioncita del lobo, es que ni me acuerdo cómo era Ajá, que sonaba, pero eso a vos te conecta a un nivel profundo de tu psiquis sin vos querer. Entonces ahí uno ve el poder de manipulación, pero también de marketing brutal que el man hace. Lo que pasa es que es un marketing desmedido. Ahí justo iba a tocar un punto, yo, ver. Yo siento ajá, que todo ser humano tiene que aprender a vender. La habilidad de ventas es supremamente complicada y todos nacemos con eso. Enfrentarnos a vender nos obliga a desarrollar muchas habilidades.
La cuestión es que ahí es donde yo le exijo a las personas que son de ventas que tienen que aprender áreas de conocimiento diferentes a solo vender, porque a veces se sienten en esa zona de confort de que yo vendo lo que sea y se vuelven los populares vendedores de saumerio, o sea, están por ahí diciendo lo que sea y que sí, que esto está barato, que lleve lo que esto le cura lo que sea. Sí, entonces yo les digo a los vendedores de saumerio, entonces yo me cago de la risa con eso, porque ya se vuelve una herramienta de marketing un poco perversa. Pero cuando tú Sí, te vuelves conocedor de la vaina que vas a vender, ya primero te vuelves una persona a un nivel intelectual mejor porque entras a otra área de conocimiento si vas a vender algo. Si vas a vender otra cosa, tienes que aprender de esa cosa. Entonces vas mejorando y te vas volviendo una mejor persona. Pero indudablemente cualquier área de conocimiento, si vos la querés llevar a un nivel sin precedentes, tenés que tener habilidades de venta. Por eso a mí me parece que eso es intrínseco y maravilloso. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que el marketing, eso de ventas, pero ¿y usted no trabaja en una empresa que tiene que vender algo? Si usted claro, trabaja en una tienda, claro, tiene que vender algo. Si usted trabaja en una claro, empresa de construcción, usted tiene que vender algo. Si usted trabaja en una biblioteca, vende algún servicio. O sea, eso no, la economía no se sustenta bajo ósmosis o bajo los rayos del sol. Eso tiene que existir total, algún modelo económico. Y ese modelo económico es compra y venta. Ese es como la raíz o el punto neurálgico bajo el cual se sustentan los modelos económicos. Y ya de ahí vos te metes a áreas de conocimiento, lo que sea. Pero entonces todo ser humano tiene que poder desarrollar habilidades que les permitan ventas, ya sea en persona, ya sea virtual, ya sea eh, venderse hasta como por un empleo. Tiene que saberse vender y eso es algo que todos no tienen, todos no quieren, pero que se necesita, que es obligatorio. Para mí eso es obligatorio. de hecho, yo pienso que todos en algún momento vendemos algo, desde vender tu imagen, vender tu comportamiento, y el desarrollar esto, ahorita, por ejemplo, que tenemos cualquier cantidad de ideas para emprendimiento y tenemos las academias que enseñan los trucos, como tú dices, aparecen pues los gurús que de acuerdo con cierta motivación te dicen, no, eso es simplemente dar un clic y ya está listo. Resulta que cuando una persona entra a este negocio pensando en eso es donde se estrella y a los 2, 3 meses desiste y busca Tal otra cual. cosa que hacer, porque no es tan así como dar el clic y ya me Y llené, ahí es donde la ¿cierto? persona dice, no, es que eso es una estafa y tal, pero porque también le vendieron una mentira. Y Claro, la otra es que la otra persona también quería acomodarse a una solución inmediata. Solo hundir un inmediata, botón y inmediata. Imagínate que lo que comentaste de la escena donde ellos se golpean el pecho y hacen el corito, esa fue una escena que surge porque ese ejercicio es un ejercicio de calentamiento actoral que hace este personaje, el amigo de él, que, ¿cómo es que se llama? Mark Hanna, que el actor es Matthew. ya. Ese ejercicio era un calentamiento que hacía él. Y cuando estaban en el ensayo, Leonardo lo vio y le dijo, ¿por qué no lo ponemos? Y mira cómo esa visión de Leo hace que impacte, porque esa escena es de las que, como tú Es dices, maravillosa. Y la música, la gestualidad, porque él no solo hacía así como que, no, el man mueve y sí, tan, sí, sí, tan, sí, y te sí, convence y pone la canción, entonces vos te sentís parte de un ejército y que vas a salir a vender y ¡va! Una cosa maravillosa, pero se vuelve súper sectario, porque ya el sí, sí, man sí, sí sí. está enfocado en que esa es su secta y que van a ir a cazar, como sea. Te Oye, interrumpí, y él pero les seguí. pone, en medio de todo, él les pone sobre la mesa, y eso es lo que hacemos nosotros de todas maneras, porque sí o sí, ¿qué hace uno cuando va a vender algo? Uno manifiesta el problema y pone la solución. Y él les dice, tu novia te va a dejar porque eres un pobre arrancado, arrastrado, tienes que salir a vender. Coge el teléfono y llama. Te van a echar de la casa porque no tienes con qué pagar el alquiler, tienes que salir a vender, coge el teléfono y llama. Y los motiva, pero les pone de presente, pues madre, si no hacen esto que yo les estoy diciendo, a ver, aquí está la solución, estos teléfonos, pero estos teléfonos sin ustedes operándolos no son nada.
usted tiene el problema, aquí está la solución. ¿Sí es? Lo que tú dices es cierto, él lo hacía de una manera desmedida, lo mismo cuando empezó a vender las acciones a inflar, pues verbalmente su valor para poder convencer a los clientes, él lo hacía de una manera desmedida porque ya estaba llevado pues por su ambición. Pero de hecho movió e hizo crecer gente a su alrededor. Es que, ¿Sí? de hecho, eso que hizo se puede usar perfectamente en cualquier modelo de negocios transparente sin ningún tipo que conduzca a la estafa. Entonces, lamentablemente, si lo haces así, obviamente se van a reducir tus ventas, pero yo estoy seguro que va a funcionar muy bien. O sea, te va a dar ventas. Va a funcionar súper bien. Porque el man ya tenía estructurado un modelo paso a paso con guiones, cómo abordar, cómo responder y dependiendo de si la respuesta era positiva o negativa, cómo entrar, cómo crear el mecanismo de la escasez. El man tenía no solo la forma de cómo abordar el cliente, sino también el cómo dejar impregnada esa motivación desmedida sobre el mismo agente de bolsa de él, porque lo dejaba sentido como si fuera un superhéroe que iba a encontrar la cura para la próxima pandemia. O sea, lo dejaba como metido en que él era el salvador del mundo. ¡Tum! Y era un soldadito de un ejército gigante y cada uno con esa mente, eso era para sí o sí tener súper resultados. Si vos lo Claro. implementás en un modelo de negocio sustentable, bajo el cual vos no estás vendiendo basura, bajo el cual vos estás ofreciendo una buena solución y que realmente sepas decir la verdad tal cual, pero decirla bien, o sea, es decir, sin engañar, o sea, decir, no, es que vos tenés, hay siempre un factor de riesgo, este factor de riesgo va a estar aquí y acá, pero lo puedes contrarrestar de esta forma. Siempre ser transparente, pero digamos, en esa transparencia también decirle, vea, hay estos problemas, pero también hay estas soluciones y la decisión es tuya. No decirle, llama ya, toma la decisión, ya, no hables con tu esposa, esta es la oportunidad que necesitas, cero riesgo, muchas ganancias. Y si vos ves la mentalidad del 90%, yo diría que de pronto está más, de las personas es de empleado. La mentalidad de empleado siempre es ingreso estable, bajo riesgo, ingreso estable, bajo riesgo, ingreso estable, bajo riesgo. Bajo, esa, bajo ese concepto, las personas que están muy arraigadas en ese concepto, no, casi no se lanzan a invertir. Por eso siempre entra el marketing hasta un límite de frontera decente a decirte, bueno, tome la acción. Cuando ya es desmedido, ya lo coge a uno y lo abraza y ya lo está jalando de la camiseta como que, venga y compre ya. Que es donde uno dice, ya, aquí esto se sobrepasó. Estilo vendedor de San Andresito. Sí, sí, sí. Que te Si quiere él hubiera meter a la podido, yo almacén creo que a la fuerza. Sí. No, definitivamente sí hay mucho que rescatar de la película. La forma como él empodera a la gente para que salgan a hacer lo que hay que hacer. La manera como les dice, ustedes tienen que ser persistentes en el sentido de que el cliente les va a decir que no. Y de hecho, nosotros que estamos metidos en este medio del marketing y de los emprendimientos en plataformas digitales, nos damos cuenta que la primera respuesta automática del cliente siempre va a ser no, porque él primero tiene dudas. Tú tienes que estar ahí para resolver esas dudas, ¿sí? Tienes que estar ahí para mostrarle las bondades de tu producto. Tienes que estar ahí para cuando él te diga no una, dos y tres veces, mostrarle el por qué ese no debe ser tan contundente como para que ya desista de darse una oportunidad, ¿sí? Sin llegar, como tú dices, al extremo de atosigar al cliente para decirle, no, es que esta es la solución, esto es lo que te va a sacar al otro lado y ya, no. Es mostrarle las bondades del producto y no tenerle miedo a la competencia porque en este momento el mercado está inundado del producto que tú estás ofreciendo, pero tú tienes que resaltar que el tuyo es el mejor y mostrarlo. No es solamente decirlo, es mostrarlo. ¿Y mostrarlo con a veces qué? yo creo, Con pruebas. ¿Sí? sin tener que rogar tanto, ni Claro. acusar, ni sin ser un fastidio, vos puedes manifestar que estás en una posición de confort seguro de que tu producto es bueno, en comparación porque todos los otros te estarán acosando. Entonces, Claro. ejercer el marketing hasta cierto punto, atraes
y sin generar esa fuerza coercitiva sobre el cliente, das a entender de que tu producto es tan bueno que ya el cliente, la gente que lo conoce va a llegar a él por sí sola. Ahora, tampoco quedarse quieto como que, ay, no, no lo voy a ofrecer, no. Es que hacer No, no, marketing, no. pero, Tienes que pero ofrecerlo. cuando ya llegue a la frontera de que tenés que llegar al negativo, decir, aquí no entro porque los demás sí entran, y al no entrar me diferencio, me desmarco. Más bien ofrezca otra cosa, ofrezca un paquete donde regala otra solución, ofrezca el tema de algún asesoramiento en vivo, ofrezca algo, o sea, digamos, innove pero bajo algo que realmente va a dar una solución, ya sea gratis o a bajo costo, pero ofrecer algo más. Cuando ya vos entras como que no, te va a dar un bonus de algo gratis, pero mentira, no es gratis, pues también es como que estás Es que, volviendo a enredar a alguien, entonces no es tan chévere. o sea, de todas maneras, mira, uno sabe que realmente nada es que sea gratis. Porque cuando tú ofreces algo gratis, digamos que le estás quitando valor a ese esfuerzo que ya hiciste para hacer ese producto. Es un Pero producto que tiene un sabes que valor, sí, sabes que ¿sí? yo sí creo que debe ser gratis a veces, eh, digamos, abrir la mente, abrir la mente de las personas, porque a veces una persona, vos una vez dijiste algo, o lo has dicho como un par de veces, que una persona vive en una caverna y esa persona ve que ese es solo su mundo. Y tal vez uno no sabe por las condiciones sociales, estudiantiles, académicas, pues no ha podido darse cuenta que existe otro universo y vos cuando le abrís la mente, le entregaste un conocimiento no profundo, pero le abriste la mente a algo. Entonces ya yo digo que eso no lo necesitas vender. Yo pienso que abrir, hacer que la gente piense fuera de la caja se puede. Ya después que la persona diga, no, bueno, ya pensé fuera de la caja, ahorita quiero actuar fuera de la caja, entonces uno dice, bueno, esto te lo puedo vender. Y ahí entra el arte de atraer sin acosar. Lo atrajiste de una manera natural, transparente, sin tener que cogerlo de la mano y como que, venga para acá. Pero venga, Leo, y me encanta este conversatorio. Obviamente nosotros podemos conversar, cuando hemos Sí, hecho sí, sí. nuestras reuniones internas, hemos conversado muchas horas. Pero venga, le cuento yo por qué, y voy a aclarar el por qué yo digo que nada es gratis. Dale. Respóndeme esta pregunta. ¿Cuál es tu activo más preciado en este momento? Pues sí, digamos, algo que a mí bueno, va a sonar, ya que me lo preguntas, suena egocéntrico lo que voy a decir, pero para mí mi mayor activo siempre va a ser el conocimiento. Yo El siempre quiero, conocimiento. yo Ok, siempre y quiero, a para pesar de que adquirir ese esto no puedo, conocimiento, ¿qué necesitas, Leo? no, bonitas, tiempo, formación, Tiempo, tiempo, a eso quería llegar. Entonces, tu activo hoy en día es el conocimiento, pero tu activo siempre va a ser el tiempo, el chequecito ese de 24 horas que nos entregan. Entonces, vale, cuando yo entrego contenido, yo cuelgo contenido en mis redes. Yo te puedo regalar un PDF, pero no es gratis. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo, porque es una inversión lo que vas a hacer ahí, no, tiempo, es que la otra tiempo. persona tuvo que poner de su esfuerzo, organizar sus ideas, plasmarte algo para que lo entendas fácil, porque a veces hay Claro, cosas que son súper complicadas y hay que tratar de volverlo simple. así es, así es. Entonces, esa persona puso su esfuerzo para ese producto y me lo está entregando, entre comillas, gratis. Pero yo con qué estoy pagando? Con mi tiempo, que es mi activo más preciado. Cuando yo le dedico tiempo a verme un video de superación personal o cuando La le persona dedico está tiempo, gastando su tiempo, eso es lo que claro, está dando, está exacto. pagando con eso. Entonces, ¿qué Tienes sucede? De toda que la eso se razón. vuelve una Ya sinergia. que es muy acertado lo que decís. Claro, y se vuelve una sinergia en la que cuando a mí me entregan algo de valor y yo invierto mi tiempo para equilibrar la carga, esta persona después saca algo que cueste ya unos dólares y yo como este contenido que aparentemente es gratis, yo lo pagué con mi tiempo, pero me convenció de que vale la pena, yo pago los dólares y ahí vamos subiendo la escala. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, vamos a meternos a este negocio del tema de redes? Hay personas que llevan 10 años en una carrera de coaching, moviendo grupitos pequeños, y hay personas que llevan lo mismo y ya mueven
miles de personas en sus redes sociales, porque entregaron un contenido de valor y convencieron a ese grupo de personas que decidió que vale la pena pagar los 500, los 600, los $700. Y hay muchos haters que dicen, no, es un vendehumo. No, no es un vendehumo, es una persona que está entregando un contenido que a algunos les funciona y a otros no. Pero a quienes no les funciona, a los que no aplican la regla de la acción. Hay que tomar acción. ¿Sí o no? Cuando alguien se posiciona, pues tú a tu producto le puedes poner, digamos, el precio que tú quieres. Ahora, cuando yo los veo desmedidos los precios, yo también digo, oh, pues pucha, pero vos con qué cara le vas a decir al productor que eso no vale así. Lo que vos puedes hacer es decir, no, pues yo no adquiero el productor que ya está muy costoso. Claro. Pero es porque esa persona ya se posicionó y si le quiso dar el valor, pues ya, eso se le sale uno de las manos. Pero hay personas que también ofrecen contenido de valor y lo ofrecen a un costo bueno. De pronto no tienen una... Cuando me digo bueno es muy económico, porque la audiencia de pronto no es muy alta y se quieren dar a conocer. Y uno adquiere el producto y uno dice, esta vaina me sirvió, o sea, me sirvió mucho. A veces hay cosas que uno lee y son corticas, pero te solucionan un problema que te tenía enredado hace rato, o sea, que uno no sabía cómo solucionar. Y algo que yo siempre trato como de asimilar en los negocios es que el tema del marketing no es solo... Ahorita se habla mucho de digital, pero es que el marketing siempre ha existido. Tú uno tiene que llevarlo, yo siempre trato de equipararlo al negocio tradicional físico, ya sea el que sea, ya sea un negocio de una panadería, ya sea el negocio de una tienda, ya sea el negocio de un supermercado, ya sea el negocio de una constructora de edificios, ya sea el negocio de una constructora de puentes, ya sea el negocio de un puerto de embarque, cualquier modelo de negocios, ya sea el que fabrica gaseosa, en fin, lo que sea. Y bajo esa premisa, entender cómo funcionan los marketings o cómo están aplicando el marketing en los diferentes sectores económicos y llevarlo al tema digital. Y lo que pasa es que el tema digital tiene un factor de innovación, pero uno tiene que tratar de ver las fases de marketing que hacen los otros sectores económicos, cómo se digitalizan acá. Pero es que uno no está, digamos, porque es que a lo que voy es tratar de explicarle a la gente que esto no es una estafa, no es un tema de manipulación directamente, sino que existen realmente ya desde hace muchos años los patrones de desarrollo de marketing como tal. Lo que hay es que tratar de evolucionarlos a la era digital, a lo que ha venido desarrollándose como la industria 4.0, al tema ay, se me olvidó, del machine learning, o el learning machine, es que no me acuerdo cómo es que se dicen, en el tema de la programación, donde uno digitaliza esos comportamientos, esas directrices de marketing de venta hacia este nuevo sector económico, que este nuevo sector económico no es único. Este sector económico se va a volver a mover a todos los otros segmentos de la población. Entonces, si uno aprende a implementar eso en la digitalización, está, digamos, montándose en un jet que va hacia el futuro. Así es. Es que mira, es tan sencillo como que el marketing, como tú dices, siempre ha existido, siempre ha existido. Espérate, yo cierro esto aquí. Siempre ha existido porque, mira, desde que el señor Cristóbal Colón convenció a la reina de que le prestara recursos, eso es marketing. Él vendió una idea, ¿así es? Y mucho antes en la historia, siempre, siempre. Lo que pasa es que ahorita le ponemos términos técnicos y lo hacemos así. Total, entonces... Pero mira que en resumen, porque ya es hora de que vamos cerrando, Sí. los que no se han visto la película, los invitamos a que la vean. Esta es una película que emprendedores, personas que estemos de pronto en este camino del cómo vender, de las estrategias administrativas. Esta película te enseña de todo y te enseña también esa parte negativa que ojalá no toques. Te la muestra porque es que te muestra que esa fue la decadencia de esta persona cuando se dejó llevar de esos excesos terrenales y se dejó desbordar, como Leo lo dice, por el ego y por esa ambición que tenía. Entonces empezó a hacer con esa cantidad de dinero muchas cosas que si las invierto de otra manera, pues hoy en día la historia sería otra. Entonces la invitación es a que se vean la película, nos hagan los comentarios
hagan las preguntas y si es el caso hacemos otro conversatorio al respecto con lo que surge en los comentarios en las redes. Tal cual. Porque esta película da para mucho. Uf, sí, sí, sí. Mejor Entonces, dicho, Leo, ya. vuelvan y, porque yo creo que esa película es para verla varias veces, vuelvan y véanla. El Lobo de Wall Street es muy buena. Es muy buena. Siempre cuando veo una película trato de, me meto en la cabeza, hay que ver el mensaje detrás del mensaje. Siempre hay un Detrás mensaje del mensaje. superficial. Así es. Y después hay otra capa más profunda en la que hay otro mensaje. Hay que buscar eso. Entonces, Así es. véanla, dejen comentarios que vamos a estar respondiendo. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Compartan esto, dejen likes. Sí, Se les... señores. Muchas gracias. Bueno, Leo, estamos hablando entonces. Vale, no hablamos, Leo, Ever. Cuídate. vale. Verte. Chao.